conexiones, serie, paralelo en parlantes y lo que no cuentan. Muchos de ustedes seguramente ya saben cómo hacer estas conexiones, pero seguramente les falta saber ciertos datos que en muchos medios no enseñan. He visto a muchos aficionados en comunidades de electrónicos que no tienen claro todo esto y solo se han quedado con la información que les ofrecieron los medios. Y este material no se trata de solo instalar parlantes y como suena pues ya está. Antes que nada, ¿para qué sirve hacer conexiones serie y paralelo en bocinas o parlantes? Sirve para modificar la impedancia total obtenida al conectar un conjunto de bocinas a una misma salida de audio. ¿Qué es la impedancia? Es la resistencia aparente de un dispositivo con capacidad capacitiva o inductiva de acuerdo al flujo de AC y se mide en ohms. En este caso que nos compete es inductiva, o dicho de otro modo, dispositivos que son bobinas. Su resistencia puede variar según la frecuencia actual de una señal y varía en diferentes parlantes, como se aprecia en estas gráficas. Se dice que el valor nominal de una impedancia que dan los fabricantes suele estar calculado a una frecuencia de 1 kHz e indicado comúnmente como 4, 6, 8 o 16 ohms. Un amplificador de audio debe ser capaz de funcionar con estas variaciones de impedancia, en especial a una mínima obtenida, al cual no se estropea en pleno funcionamiento. Ahora, empecemos con lo que no cuenta. Comenzando con conexiones en serie, sirve para sumar impedancia y se hace así. Que en esta bocina, por ejemplo, positivo de una al negativo o polo opuesto del otro. Conecto un cable para el negativo y otro cable en el positivo del otro. Los extremos que quedan libres van hacia la salida del amplificador, pero eso solamente si ambos parlantes están montados igual, es decir, con los imanes hacia adentro o ambos hacia afuera. En cambio, si uno de ellos tiene el imán hacia adentro y el otro hacia afuera, se conectan un poquito diferente, es decir, positivo de uno al positivo del otro. Si yo quiero conectar este con el imán hacia adentro, el otro, el cable que da hacia el positivo, lo conecto en el positivo de este otro. Y este cable, que era el positivo de la salida del amplificador, lo conecto acá en el negativo de este parlante, tal que así. De lo contrario, se produciría cancelación, es decir, cuando tenemos dos parlantes, el cual uno se mueve hacia el frente en un ciclo y en el otro hacia atrás en el mismo ciclo, moviéndose así, se produce cancelación, se escucha más bajito y eso no es beneficioso, no es lo que buscas. Por eso es que se conecta, en este ejemplo, un imán hacia adentro y el otro hacia afuera. Ahí es cuando se conecta positivo de una al positivo del otro o negativo del uno al negativo del otro. Entonces los terminales que quedan van hacia la salida del amplificador. ¿Cuál polo con cuál? Bueno, tomarías en cuenta en este caso el del polo del parlante que tiene el imán hacia adentro, por ejemplo. Y otra cosa a tener en cuenta es que sean, en la medida de lo posible, en la misma potencia o en su efecto que sean iguales, de misma marca o mismo modelo, de ser posible. Porque en un caso como este, tenemos uno de 40 vatios y otro de 25. Si sumas, te daría como si fuese 65 vatios en total, pero no es tan así. Conectados en serie no es tan así, porque las potencias no se suman de ambos parlantes de forma pareja. Lo que va a pasar en este caso, se conectase en un equipo o amplificador de 65 vatios, la potencia entregada no se va a repartir de forma pareja entre ambos parlantes. Lo que va a pasar es que gran parte de la potencia se va a volcar hacia el parlante de menor potencia, lo que puede causar un posible daño a futuro o efectos de clipping o cosas así. Ahora, conexiones en paralelo por lo general suele ser así: negativo de uno al negativo de otro y positivo de uno
al positivo del otro. Pero al igual que en la conexión en serie, esto sería si los imanes de ambos parlantes están ubicados igual, o sea, ambos imanes hacia adentro de la caja acústica o hacia afuera, como en este caso. Por el contrario, si uno de ellos está hacia adentro, ahí sí es verdad que hay que conectar el negativo de uno al positivo del otro. Tal que así, negativo con positivo. Positivo con el negativo. Tal que así. ¿Para qué? Para que ambos conos puedan vibrar al mismo sentido y no produzca cancelación. Ya saben que cuando hay cancelación se percibe como si el audio fuese más tenue, que es el efecto que no esperan. Y el otro tema está en la suma de las potencias. En este caso 25 vatios en una y 25 en el otro. Nos daría 50 vatios. Pero claro, eso preferiblemente que sean parlantes de la misma potencia o iguales. Si por el contrario uno de ellos tiene una potencia distinta, como en este caso, positivo con positivo y negativo con negativo, para conexión en paralelo, sumando las potencias 40 más 25, o sea 65 vatios conectados a una salida de audio que entrega 65 vatios, esa potencia no se va a dividir de forma pareja entre ambos parlantes, no se reparten igual. Gran parte de la potencia se vuelca más en el parlante más pequeño. Cuando a medida que subas volumen o en su efecto aumentas de potencia, el primero en llegar al máximo sería el de menor potencia. Entonces, eso es un inconveniente cuando se utilizan parlantes muy distintos. Esto es válido más que todo cuando tomas en cuenta la potencia de la salida de audio y la bocina de menor potencia. Que en este caso yo preferiría alimentar ambos parlantes a 25 vatios. En bocinas de doble bobina se conectarían igual. O sea, si vas a conectar en serie negativo de una al positivo del otro, y si van a conectar en paralelo negativo con negativo y positivo con positivo, no, en este caso no podemos invertir las polaridades de uno y dejar el otro no, porque si haces eso, lo que puede pasar es que el cono ni siquiera se mueva porque se está cancelando in situ, o incluso que no se escuche absolutamente nada. Ahora, con instalaciones paralelo en donde utilizan un condensador. Esto lo hace basado en el uso de crossovers pasivos. Algunos creen que con utilizar un capacitor en serie con la siguiente bocina van a mantener la impedancia total igual al de la primera bocina, solo porque el multímetro lo dice. Pero el amplificador no dice lo mismo, porque el multímetro en modo para medir ohms, sus puntas circulan de C, pero un capacitor canaliza en serie a C. Por eso el multímetro solo mide la primera bocina, pero la segunda no. Y la señal de audio de la salida verá ambas cargas inductivas en total. A no ser que se utilice un capacitor de muy baja capacidad o una resistencia más alta en serie para que cumpla con un crossover pasivo para X frecuencia. Pero eso es otra historia. Conclusión. Al hacer conexiones de bocinas no basta con unir terminales positivo y negativo como dicen muchos, como si fuese un mandato bíblico. Hay que tener en cuenta ciertas cosas. Preferiblemente que sean iguales o misma potencia, o al menos tomar en cuenta la de menor potencia, la orientación del imán y la potencia e impedancia que soporta el amplificador. Espero no se me haya pasado un dato por alto. Suerte y éxitos. Ahora, para demostrarlo, utilizo una batería con una bombillita en serie. Conecto el negativo de este parlante al negativo de esta batería. Y el positivo que queda, lo que va a pasar, ahí el cono se despliega hacia el frente. En este caso, en este parlante se mueve hacia el frente. Mientras que este otro, el cono,
así como lo tenemos montado, se va a mover hacia el frente en este sentido. Es decir, ambos hacia el frente.